Mi nombre es María Gabriela Tobar y le vengo a hablar acerca sobre los delitos contra la propiedad. El robo. El robo es un delito contra el patrimonio. Consiste en el apoderamiento de bienes ajenos de otras personas, empleando para ella fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en las personas. Los tipos de robo que establece el Código Penal son el robo propio, establecido en el artículo 455 del Código Penal, que establece: quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito en que se le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de 6 años a 12 años. Tenemos el robo impropio estipulado en el artículo 456 del Código Penal, que establece que en la misma pena del artículo anterior incurrirá el individuo que en el acto se apodere de las cosas muebles de otro, inmediatamente después haya hecho uso de la violencia o amenazas antes dichas contra la persona robada o contra la presente en el lugar del delito, sea para cometer el hecho, sea para llevarse el objeto sustraído, sea, en fin, para procurarse la impunidad o procurarla a cualquier otra persona que le haya participado del delito. La diferencia que existe entre el robo propio y el robo impropio radica en que el primero, la violencia acompaña al apoderamiento, en tanto que en el segundo es inmediatamente posterior a dicho apoderamiento. Tenemos el robo leve o arrebatón. Se encuentra tipificado en el aparte único del artículo 456 del Código Penal, que establece: quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales. Existe robo leve o arrebatón cuando la cosa mueble es arrebatada de encima del tenedor sin emplear violencia directa sobre él, sino sobre la cosa que quiere retener lo que es suyo. Es necesario que el sujeto activo no se haya trabado en la lucha con la víctima, de lo contrario existe el robo propio. Además, es preciso que el tenedor haya empleado o intentado emplear su fuerza para conservar la cosa mueble, que detente que tal fuerza haya sido vencida por el agente. De no ser así, hay hurto con destreza. Tenemos el robo de documentos tipificado en el artículo 457 del Código Penal, que establece: quien por medio de violencia o amenazas de un grave daño a la persona o sus bienes haya constreñido a algunos a entregar, suscribir o destruir en detrimento suyo o de un tercero un acto o documento que produzca algún efecto jurídico cualquiera, será castigado con prisión de 4 a 8 años. Tenemos también el robo agravado, tipificado en el artículo 458 del Código Penal. Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida a mano armada por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábitos religiosos o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiera cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por un tiempo de 10 a 17 años, sin perjuicio a la persona o personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas. Tenemos el hurto. El hurto consiste en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación a las personas. El hurto está tipificado en el artículo 451 del Código Penal, que establece que todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 año a 5 años. Tenemos los elementos del hurto. Los elementos del hurto son la apropiación, la cosa mueble. La cosa mueble tiene que ser ajena. Se apropia sin voluntad del dueño y esto se realiza con ánimo de lucro.
Tenemos la extorsión. La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar o omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. Los elementos de la extorsión son el uso de la violencia o intimidación, que se obligue al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él. Está la consumación y la realización o omisión de un acto o negocio jurídico. La apropiación indebida. La apropiación indebida es un delito contra el patrimonio. En ciertos países, delitos contra la propiedad. Consiste en el apoderamiento de bienes ajenos con intención de lucrarse cuando esos bienes se encontraron legalmente en su posesión a través de otros títulos posesorios distintos de la propiedad. La diferencia entre la estafa y la apropiación indebida consiste en que en la estafa la esencia es el engaño, o sea, cualquier argucia o tetra que utilice el autor para inducir a error al sujeto pasivo, provocando con ello un conocimiento inexacto o deformado de la realidad operante en la voluntad y en su consentimiento, y que le determina a realizar una entrega de cosas, dinero o realización de prestación que de otra manera no hubiera realizado o que ocasiona un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo. Por el contrario, por apropiación indebida se entiende el ataque al derecho a la propiedad a través de una doble modalidad: apropiación de la cosa perdida y de la cosa recibida, dejando por fuera el engaño, que es el elemento esencial de la estafa. Por último tenemos el secuestro. El secuestro es un delito que consiste en privar de la libertad de forma ilícita a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado, con el objeto de obtener un rescate o el cumplimiento de otras exigencias en el perjuicio de los secuestrados o de los terceros. Este delito está previsto en el encabezamiento del artículo 460 del Código Penal vigente, que establece: quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero como precio de su libertad dinero, cosas, títulos o documentos a favor del culpable o de otro que éste indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado con prisión de 20 años a 30 años. Si el secuestro se ejecutare por causar alarma, la pena será de 10 años a 25 años de prisión. Muchas gracias.